Welcome to my channel. Hija, finalmente el abogado logró liberar el dinero de la herencia de tu padre, $60,000. Le conté feliz a mi hija Elena aquella tarde de jueves, mientras sostenía el sobremanila que el abogado Nicolás me había entregado esa misma mañana. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción que no sentía hacía años. $60,000. Era el dinero que mi difunto esposo había dejado guardado, invertido en un seguro de vida que yo ni siquiera sabía que existía. Nicolás me explicó que habían sido meses de trámites, de papeles, de esperas interminables en oficinas grises donde el tiempo parecía detenerse. Pero finalmente, después de casi un año de gestiones, el dinero estaba liberado. Era mío. Era nuestro. Pensé en Elena, en cómo esa cantidad podría ayudarla, en cómo podríamos tal vez hacer algo juntas, tal vez viajar como siempre habíamos soñado cuando ella era niña. Elena estaba sentada en el sofá de mi pequeña sala, revisando su teléfono con esa expresión ausente que siempre tiene cuando está en mi casa. Llevaba puesta una blusa color crema y pantalones negros, el cabello recogido en una cola perfecta. Siempre tan arreglada, siempre tan impecable. Cuando le di la noticia, su rostro cambió. Los ojos se le abrieron enormes, la boca se le entreabrió levemente. Por un segundo, creí ver alegría genuina. Mamá, repitió, $60,000. Sí, mija, le respondí, es la herencia de tu padre, finalmente llegó. Me acerqué a ella, quise abrazarla, quise compartir ese momento como madre e hija, pero Elena ya había tomado su teléfono. Marcó rápido, con dedos nerviosos que volaban sobre la pantalla. Escuché el tono de llamada. Una vez, 2 veces. Cariño, dijo cuando Patricio contestó del otro lado. Su voz sonaba extraña, acelerada, casi ansiosa. Ven rápido a casa de mi mamá. Hubo una pausa. Necesito que vengas ahora mismo. Mi mamá recibió mucho dinero, ella podrá pagar nuestro viaje. Silencio del otro lado. Patricio dijo algo que no alcancé a escuchar. Elena insistió. Sí, $60,000. Ven ahora. Colgó. Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué buena noticia, mamá, dijo. Patricio viene para acá, quiere saludarte. Asentí, aunque algo dentro de mí se movió incómodo. Ella podrá pagar nuestro viaje. Esas palabras quedaron flotando en el aire espeso de la sala. No me había preguntado cómo me sentía. No me había preguntado qué pensaba hacer con el dinero. No me había abrazado. Solo había llamado a su marido. Los minutos que siguieron fueron extraños. Elena caminaba de un lado a otro de la sala, miraba por la ventana, volvía a sentarse, se paraba otra vez. Yo preparé café en la cocina, como siempre hago cuando hay visitas. El olor del café recién hecho llenó la casa. Puse las tazas sobre la mesa, 3 tazas, porque Patricio vendría. Saqué unas galletas que había comprado el día anterior. Todo tan normal, todo tan cotidiano. Pero había algo en el aire, algo pesado que no lograba identificar. Escuché el auto de Patricio estacionarse afuera. El motor se apagó. La puerta del auto se cerró con fuerza. Pasos apresurados en el camino de entrada. Elena corrió hacia la puerta antes de que él tocara. Abrió de golpe. Y ahí estaba Patricio, con su camisa gris arrugada, el cabello despeinado, los ojos muy abiertos. Traía las llaves del auto en la mano derecha. Elena le sonrió. Ya está aquí, le dijo. Mi mamá tiene el dinero. Patricio dio un paso hacia adelante. Sus ojos me buscaron a mí, sentada en el sofá con el sobremanila todavía entre mis manos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Las llaves se le cayeron de las manos. Cayeron al suelo de cerámica con un ruido metálico que retumbó en toda la sala. Patricio se quedó paralizado. Su rostro se puso pálido, completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. Se llevó las manos a la cabeza y gritó. Un grito ahogado, desesperado, que salió desde lo más profundo de su pecho. No, no, no. Eso fue lo que gritó. Elena lo miró confundida. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Patricio no respondió. Se quedó ahí parado, respirando agitado, con las manos todavía en la cabeza, mirándome fijamente como si yo fuera el peor de sus problemas. El café se enfrió sobre la mesa.
Las galletas quedaron intactas. Y yo, con mis 68 años y mi sobremanila entre las manos, supe en ese instante que algo estaba terriblemente mal. Ese grito no era de sorpresa. No era de alegría. Era de pánico. De desesperación. De alguien cuyos planes acaban de derrumbarse. ¿Pero qué planes? ¿Qué había en la cabeza de mi yerno que lo hacía reaccionar así ante la noticia de que yo, su suegra, había recibido una herencia? Elena se agachó a recoger las llaves. Patricio seguía inmóvil. Y yo los observaba a ambos, tratando de entender, tratando de encontrar sentido a esa escena absurda que se desarrollaba en mi propia sala. Todavía no lo sabía, pero ese momento, ese preciso instante en que las llaves cayeron al suelo, fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Fue el momento en que dejé de ser la madre ingenua que cree en todo lo que le dicen. El momento en que empecé a ver la verdad. Patricio tardó casi 5 minutos en recuperar la compostura. Se sentó en el sillón frente a mí, con las manos temblorosas, evitando mi mirada. Elena le trajo agua. Él bebió despacio, como si cada sorbo le costara un esfuerzo enorme. Yo seguía ahí, con el sobremanila sobre mis piernas, observando aquella escena tan extraña. ¿Qué te pasó?, le pregunté finalmente. Patricio levantó la vista. Nada, suegra, respondió con voz ronca. Es que me sorprendió la noticia. Estoy muy feliz por usted. Pero sus ojos decían todo lo contrario. Sus ojos estaban llenos de miedo. Elena intentó cambiar el tema. Mamá, ¿y qué piensas hacer con el dinero?, preguntó con una sonrisa forzada. Me encogí de hombros. No lo sé todavía, mija. Acabo de recibirlo hace unas horas. Necesito pensar. Tal vez arreglar la casa, tal vez guardar algo para emergencias. Tu padre hubiera querido que lo usara bien. Elena asintió, pero noté cómo su pie golpeaba el suelo con impaciencia. Patricio seguía callado, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Esa noche, después de que ellos se fueron, me quedé sola en mi casa vacía. La misma casa donde crié a Elena. La misma casa donde mi esposo murió hace 3 años de un infarto repentino que no le dio tiempo ni de despedirse. Las paredes conocían cada una de mis lágrimas. El piso de madera vieja guardaba el eco de los pasos de Elena cuando era niña, corriendo descalza por los pasillos. Recordé cómo solía esperarme en la puerta cuando yo regresaba del trabajo. Recordé sus abrazos, su risa, la forma en que decía mamá con esa vocecita aguda que me derretía el corazón. Trabajé 30 años limpiando casas ajenas para darle una buena educación. Me levanté a las 5 de la mañana durante décadas para prepararle el desayuno antes de ir a la escuela. Cosí su ropa cuando no había dinero para comprar nueva. La cuidé sola cuando tuvo neumonía a los 7 años y pasé 3 noches sin dormir, poniendo paños fríos en su frente, rezando para que la fiebre bajara. Su padre también trabajaba hasta tarde, era albañil, llegaba a casa con las manos llenas de callos y polvo en el cabello. Pero siempre traía algo para Elena. Un dulce, un juguete pequeño, una flor que arrancaba del camino. Nunca tuvimos mucho, pero tuvimos amor. O eso creí. Elena se casó con Patricio hace 5 años. Yo no estuve muy segura de esa decisión. Patricio siempre me pareció un hombre ambicioso, de esos que miden a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Pero Elena estaba enamorada, o eso decía. La boda fue sencilla, en el jardín de una casa prestada. Yo hice el pastel. Cosí mi propio vestido color beige porque no quería que Elena gastara dinero en mí. El día de su boda la vi feliz. Y eso me bastó. Pero después del matrimonio, algo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Yo lo entendí, o traté de entenderlo. Es normal, me decía a mí misma. Tiene su propia vida ahora. Tiene su esposo, sus responsabilidades. Pero dolía. Dolía cada domingo que pasaba sola, cada cumpleaños que celebraba con una velita sobre un pedazo de pan porque no tenía sentido hacer pastel solo para mí. Cuando mi esposo murió, Elena vino al funeral. Se quedó 2 días. Luego volvió a su vida. Yo me quedé aquí, en esta casa llena de recuerdos y silencio. Aprendí a cocinar para una persona. Aprendí a dormir en una cama que de repente parecía enorme y fría.
Aprendí a despertarme sin tener a nadie a quien decirle buenos días. Las vecinas me visitaban a veces. Me invitaban a jugar cartas los viernes. Yo iba, sonreía, conversaba. Pero en el fondo, siempre sentía ese vacío. Ese hueco que solo una hija puede llenar. Ahora, con $60,000 sobre mi mesa de noche, guardados dentro de ese sobremanila, pensaba en todo lo que podría hacer. Podría viajar. Siempre quise conocer el mar. Nunca lo he visto en persona, solo en fotografías y en la televisión. Podría arreglar el techo que gotea cuando llueve. Podría comprarme ropa nueva, no de segunda mano como siempre he usado. Podría ayudar a Elena, si ella me lo pedía de buena forma. Podría hacer tantas cosas. Pero esa noche no podía dejar de pensar en la cara de Patricio. En ese grito. En esas llaves cayendo al suelo. Me levanté de la cama pasadas las 2 de la madrugada. Preparé té de manzanilla, el mismo que mi madre me preparaba cuando yo era niña y no podía dormir. Me senté junto a la ventana de la cocina, mirando la calle vacía, las luces apagadas de las casas vecinas. Todo tan tranquilo afuera. Todo tan revuelto adentro de mí. Hay cosas que una madre sabe sin que nadie se las diga. Hay señales que el corazón reconoce aunque la mente se niegue a aceptarlas. Elena no me preguntó cómo me sentía al recibir el dinero. No me preguntó si extrañaba a su padre. No me preguntó si necesitaba compañía. Solo pensó en su viaje. Y Patricio. Ese hombre que debería haberse alegrado por su suegra, ese hombre que debería haber celebrado la buena noticia, reaccionó como si le hubieran dado la peor noticia de su vida. ¿Por qué? Esa pregunta me taladró la cabeza toda la noche. ¿Por qué un hombre reacciona con desesperación ante el dinero de su suegra? ¿Qué tenía que ver él con mi herencia? ¿Qué planes se habían arruinado con mi buena fortuna? El té se enfrió entre mis manos. El reloj marcó las 3, luego las 4. Yo seguía ahí, despierta, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Algo que tal vez llevaba roto hace tiempo, pero que yo me había negado a ver. La imagen de mi hija, mi única hija, la niña que llevé en mi vientre, que amamanté, que protegí del mundo, ahora me parecía la de una extraña. Una extraña que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Una extraña que medía mi valor en dólares. Volví a la cama cuando el cielo empezó a aclararse. Cerré los ojos, pero no dormí. Y en ese silencio pesado del amanecer, supe que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron extraños. Elena me llamó más veces en esa semana que en todo el año anterior. Mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿ya pensaste qué vas a hacer con el dinero? Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Siempre con esa voz dulce que no había usado conmigo en años. Siempre con ese tono que sonaba practicado, como si estuviera leyendo un guión. Yo respondía con cautela. Bien, mija. Todavía no decido nada. ¿Qué necesitas? Pero ella nunca iba directo al punto. Rodeaba el tema, hacía preguntas, tanteaba el terreno. El viernes de esa semana, Elena y Patricio vinieron a visitarme sin avisar. Llegaron a media tarde, cuando yo estaba regando las plantas del pequeño jardín que tengo en la entrada. Elena traía una bolsa de pan dulce. Patricio cargaba una expresión más controlada que la última vez, pero seguía sin mirarme a los ojos. Pasaron. Se sentaron en la sala. Yo serví café. Todo tan cordial, todo tan normal en apariencia. Pero yo podía sentir la tensión flotando en el aire como polvo suspendido. Mamá, empezó Elena después de dar un sorbo a su café. Patricio y yo hemos estado pensando. Y bueno, queríamos hablarte de algo. Asentí, esperando. Ella miró a Patricio. Él carraspeó. Verá, suegra, dijo finalmente, nosotros sabemos que usted ha pasado por mucho. La muerte del Señor, Dios lo tenga en su gloria, la dejó muy sola. Esta casa es muy grande para una persona. Y a su edad, bueno, el mantenimiento debe ser pesado. Sentí que algo frío me recorría la espalda. A mi edad. Como si 68 años me convirtieran en una inútil. Elena continuó donde Patricio se detuvo. Lo que queremos proponerte, mamá, es que consideres ir a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Un lugar hermoso, con jardines, con gente de tu edad, con actividades. Hice una pausa. ¿Un asilo? Pregunté. No,
Mamá, respondió Elena rápido. No es un asilo. Es una residencia. Un lugar precioso donde la gente vive tranquila, sin preocupaciones. Tienen enfermeras, tienen comida incluida, tienen todo. Y así tú podrías descansar. Ya trabajaste mucho en tu vida. Te mereces descansar. Patricio sacó un folleto de su mochila. Lo puso sobre la mesa. Era un folleto brillante, lleno de fotos de ancianos sonrientes, jardines perfectos, habitaciones amplias con ventanas enormes. Residencia Vista Serena, decía el título. Un hogar para tu tranquilidad. Leí las primeras líneas. Atención especializada. Seguridad las 24 horas. Actividades recreativas. Todo sonaba maravilloso en el papel. Demasiado maravilloso. Demasiado conveniente. ¿Y cuánto cuesta esto?, pregunté. Elena se movió incómoda en su asiento. Bueno, mamá, no es tan caro. Y con el dinero que recibiste, podrías pagarlo fácilmente. De hecho, con $60,000 podrías estar ahí por varios años sin preocuparte. Ahí estaba. El dinero. Siempre volvíamos al dinero. ¿Y mi casa?, pregunté. ¿Qué pasaría con mi casa? Patricio se adelantó. Podríamos venderla, suegra. O rentarla. Así tendría ingresos adicionales. Nosotros nos encargaríamos de todo. Usted solo tendría que firmar algunos papeles. Firmar papeles. Vender mi casa. Irme a una residencia. Todo planeado. Todo pensado. Todo resuelto sin preguntarme realmente qué quería yo. Los miré a ambos. Elena tenía esa sonrisa pegada en el rostro, esa sonrisa que no se movía, que no era real. Patricio jugaba con sus manos, ansioso. Y yo sentí algo que no había sentido antes hacia mi propia hija. Sentí desconfianza. Profunda. Visceral. Como cuando sabes que alguien te está mintiendo, pero todavía no puedes probarlo. No sé, les dije. Es una decisión muy grande. Necesito pensarlo. Elena insistió. Pero mamá, sería lo mejor para ti. Ya no tienes que estar sola, ya no tienes que preocuparte por nada. Imagínate, despertar todos los días y que alguien te prepare el desayuno, que alguien limpie por ti, que tengas amigas con quienes conversar. Sería perfecto. ¿Perfecto para quién?, pensé. ¿Perfecto para mí? ¿O perfecto para ustedes? Les dije que lo pensaría. Que necesitaba tiempo. Elena parecía frustrada, pero asintió. Está bien, mamá. Pero no te demores mucho. Los cupos en Vista Serena se llenan rápido. Es un lugar muy solicitado. Se fueron poco después. Dejaron el folleto sobre mi mesa. Yo lo tomé cuando se fueron y lo leí completo. Cada palabra, cada foto, cada promesa impresa en ese papel brillante. Y entonces noté algo. En la última página, con letra pequeña, había un párrafo sobre los costos. Inscripción, $5,000. Mensualidad, $2,500. Cuidados especiales, cargos adicionales. Hice cuentas mentales. $60,000. Menos $5,000 de inscripción. Quedaban $55,000. Dividido entre $2,500 mensuales. 22 meses. Menos de 2 años. ¿Y después qué? ¿Qué pasaba cuando se acabara el dinero? Me regresaban a casa. Pero espera. Si vendían mi casa, ya no tendría a dónde regresar. Entonces, ¿qué? Me quedaba ahí para siempre, dependiendo de Elena y Patricio. Dependiendo de su buena voluntad. Dependiendo de que ellos quisieran seguir pagando. Esa noche no pude cenar. El estómago se me había cerrado. Me senté en el sillón donde mi esposo solía sentarse a ver las noticias. Cerré los ojos y traté de escuchar su voz. ¿Qué harías tú?, le pregunté al silencio. ¿Qué me aconsejarías? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio espeso de esta casa vieja, este refugio que ahora querían arrebatarme. Al día siguiente, sábado, decidí caminar hasta la casa de mi vecina Miranda. Miranda tiene 65 años y vive sola desde que su esposo la dejó hace una década. Ella y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Solíamos tomar café juntas todas las semanas, pero con el tiempo, las visitas se espaciaron.
La vida se vuelve así a veces. La gente se aleja sin razón, solo porque los días pasan y las rutinas cambian. Toqué su puerta. Miranda abrió con una sonrisa sincera. Renata, qué sorpresa. Pasa, pasa. Su casa olía a canela y café recién hecho. Nos sentamos en su cocina pequeña y luminosa. Le conté todo. El dinero, la reacción de Patricio, la propuesta de la residencia, mis dudas, mis miedos. Miranda me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundo. Renata, dijo finalmente, yo no quiero asustarte. Pero algo aquí no suena bien. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué ya tienen todo investigado? ¿Por qué Patricio reaccionó así cuando te vio con el dinero? Me encogí de hombros. No lo sé, Miranda. Tal vez solo quieren ayudarme. Tal vez realmente piensan que es lo mejor para mí. Ella negó con la cabeza. O tal vez quieren tu dinero. Y tu casa. Piénsalo. Si te vas a esa residencia, si vendes la casa, ellos controlan todo. El dinero, la propiedad, tu futuro. Quedas completamente en sus manos. Sus palabras me cayeron como piedras. Pesadas. Dolorosas. Ciertas. No quería creerlo. No quería aceptar que mi propia hija pudiera estar planeando algo así. Pero los hechos estaban ahí. La reacción de Patricio. La insistencia de Elena. El folleto que ya tenían preparado. Los papeles que querían que firmara. Todo encajaba en un plan. Un plan que no me incluía a mí como protagonista, sino como un obstáculo que debían remover. Miranda me tomó la mano. Renata, sé cuidadosa. No firmes nada todavía. No tomes decisiones apresuradas. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Asentí, con un nudo en la garganta. Gracias. Miranda. Gracias por escucharme. Volví a casa caminando despacio, sintiendo el peso de mis 68 años en cada paso. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover. Y yo me sentía igual. Nublada. A punto de estallar. Pero todavía aguantando. Todavía de pie. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella y finalmente dejé salir las lágrimas. Lloré por la hija que creí tener. Lloré por el dinero que debió ser una bendición y se estaba convirtiendo en una maldición. Lloré por mí misma, por esta mujer vieja y cansada que ya no sabía en quién confiar. Pero en medio de esas lágrimas, algo más empezó a nacer. Algo pequeño, pero firme. Una determinación. Una certeza. No iba a dejarme engañar. No iba a firmar nada. No iba a rendirme. No todavía. El lunes por la mañana, Elena apareció en mi casa otra vez. Esta vez venía sola. Traía una carpeta color gris bajo el brazo y esa sonrisa que ya empezaba a parecerme una máscara. Mamá, dijo al entrar, vine para que hablemos con calma. Patricio está trabajando, así que podemos conversar solo tú y yo, como antes. Como antes. Qué irónico. Antes ella no venía a visitarme. Antes yo era la que llamaba y ella siempre tenía alguna excusa para no venir. Pero ahora, con $60,000 de por medio, de repente yo era prioridad. Nos sentamos en la mesa del comedor. Elena abrió la carpeta y sacó varios papeles. Reconocí algunos documentos legales. Otros parecían formularios. Había uno con el membrete de Vista Serena. Mamá, mira, empezó diciendo mientras organizaba los papeles frente a mí. Ya hice algunas averiguaciones. Fui personalmente a la residencia y hablé con la directora. Es un lugar hermoso, mamá. De verdad. Tienen un jardín precioso con fuentes, las habitaciones tienen televisión propia y organizan paseos cada semana. Imagínate, podrías ir al parque, al cine, a la iglesia. Todo organizado. Sin que tengas que preocuparte por nada. Tomó uno de los papeles. Este es el contrato de admisión. Solo necesitamos tu firma aquí, y aquí, y aquí. Señaló 3 espacios marcados con X rojas. Y este otro papel es para autorizar la venta de la casa. O si prefieres, podemos rentarla. Pero sería más fácil venderla, mamá. Así tendrías el dinero disponible y no tendrías que preocuparte por inquilinos ni problemas de mantenimiento.
La miré fijamente. ¿Y quién manejaría ese dinero? Elena. ¿Quién se encargaría de la venta? Ella sonrió con esa dulzura artificial. Nosotros. Mamá. Patricio y yo. Para eso somos tu familia. Para cuidarte. Para que no tengas que lidiar con abogados ni papeleos complicados. Tú solo firmas y nosotros nos encargamos de todo. Sentí un escalofrío. Firmar y ellos se encargarían de todo. Qué conveniente. Qué sospechosamente conveniente. Tomé los papeles y empecé a leerlos. Elena se puso nerviosa. No hace falta que los leas todo ahora, mamá. Son muchas páginas. Yo ya los revisé. Está todo en orden. Pero yo seguí leyendo. Despacio. Palabra por palabra. Y ahí estaba. En el contrato de Vista Serena, había una cláusula que decía que el residente debía pagar por adelantado los primeros 6 meses. $15,000. Y la inscripción de $5,000. $20,000 antes de siquiera entrar. Y en el documento de venta de la casa, había un apartado donde se autorizaba a Elena Telés como representante legal con poder total sobre la transacción. Poder total. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Elena, dije levantando la vista, esto dice que tú tendrías control total sobre la venta de mi casa. Que podrías venderla sin consultarme. Que podrías manejar el dinero como quisieras. Ella se apresuró a explicar. Sí, mamá, pero es solo para facilitarte las cosas. Para que no tengas que estar yendo a firmar papeles a cada rato. Es normal en estos casos. Mucha gente lo hace así. No es normal, respondí. Normal sería que yo estuviera presente en cada paso. Normal sería que me consultaran cada decisión. Elena cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, más triste. Mamá, pensé que confiabas en mí. Soy tu hija. Todo lo que quiero es tu bienestar. Mira cómo vives aquí, sola, en esta casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes y nadie está aquí para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche y no puedes llamar a nadie? En Vista Serena tendrías ayuda todo el tiempo. Estarías segura. Estarías protegida. Sus palabras sonaban razonables. Pero había algo en su tono que no cuadraba. Algo desesperado. Algo urgente. No voy a firmar nada hoy, le dije finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Para consultar con alguien más. Tal vez con un abogado. El rostro de Elena se endureció por un segundo. Solo un segundo. Luego volvió la sonrisa. Un abogado, mamá. ¿Para qué necesitas un abogado? Eso solo va a costarte dinero. Yo ya revisé todo. Está perfecto. Pero yo insistí. Prefiero estar segura. Elena. Es mi casa. Es mi dinero. Son decisiones muy grandes. Necesito estar completamente segura. Se hizo un silencio pesado. Elena recogió los papeles y los metió de vuelta en la carpeta. Sus movimientos eran bruscos ahora, sin la delicadeza de antes. Está bien, mamá, dijo con voz tensa. Piénsalo. Pero no te demores mucho. Como te dije, los cupos se llenan rápido. Y además, mientras más pronto te mudes, más pronto podrás empezar a disfrutar de tu nueva vida. Se paró. Tengo que irme. Patricio me está esperando. Nos vemos pronto. Salió sin abrazarme. Sin besarme la mejilla. Sin mirar atrás. Me quedé sentada en esa mesa durante mucho tiempo después de que Elena se fue. Los papeles ya no estaban, pero su presencia seguía flotando en el aire. Poder total. Venta inmediata. Firma aquí. Todo diseñado para que yo entregara el control de mi vida sin darme cuenta. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué el sobremanila de debajo del colchón, donde lo había escondido. Los $60,000 seguían ahí, en un cheque que todavía no había cobrado. Un cheque que representaba toda mi seguridad futura, toda mi libertad. Esa tarde llamé al abogado Nicolás. Le expliqué la situación. Él escuchó en silencio y luego suspiró. Señora Renata, me dijo, tenga mucho cuidado. Lo que me describe suena a un intento de apropiarse de sus bienes. Si firma esos documentos, especialmente el que le da poder total a su hija, usted perdería el control de todo. Su casa,
su dinero, sus decisiones. Todo quedaría en manos de ella. Me recomendó no firmar nada sin que lo revisara primero. Me recomendó también que cobrara el cheque y pusiera el dinero en una cuenta a mi nombre, solo a mi nombre. Al día siguiente fui al banco. Cobré el cheque. Abrí una cuenta nueva. Una cuenta que solo yo podía manejar. El empleado del banco me explicó cómo funcionaba, cómo podía hacer retiros, cómo podía ver mi saldo. Me dio una tarjeta. Era la primera vez en mi vida que tenía una cuenta bancaria solo mía. Siempre había sido la cuenta de mi esposo, donde yo solo podía sacar dinero para los gastos de la casa. Pero esta era mía. Completamente mía. Cuando salí del banco, sentí algo extraño. Una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque el dinero ahora estaba seguro. Miedo porque sabía que cuando Elena se enterara, las cosas se pondrían difíciles. No le conté a nadie que había cobrado el cheque. Guardé la tarjeta en mi cartera, debajo de unas fotos viejas. Y esperé. Esperé a ver cuál sería el siguiente movimiento de Elena y Patricio. No tuve que esperar mucho. El jueves, Elena me llamó. Mamá, ya pensaste en lo que hablamos. Ya tomaste una decisión. Le dije que todavía estaba pensando. Que necesitaba más tiempo. Ella suspiró con impaciencia. Mamá, no entiendo por qué te demoras tanto. Es una oportunidad increíble. La mayoría de la gente estaría feliz de tener un lugar como Vista Serena esperándola. Le respondí que era una decisión importante y que no iba a apresurarme. Hubo un silencio tenso del otro lado. Entonces Elena dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes qué, mamá? Patricio y yo estuvimos hablando. Y pensamos que tal vez necesitas ayuda para tomar esta decisión. A tu edad, a veces es difícil ver las cosas con claridad. Tal vez deberíamos ir juntas a que un doctor te evalúe, para asegurarnos de que estás bien, de que puedes tomar decisiones por ti misma. Me quedé muda. Un doctor. Para evaluarme. Para determinar si era capaz de decidir sobre mi propia vida. Elena, dije con voz temblorosa, yo estoy perfectamente bien. No necesito que ningún doctor me evalúe. Ella insistió. Es solo por precaución, mamá. Para tu propio bien. Nosotros te queremos y queremos asegurarnos de que estás tomando las mejores decisiones. Colgué. No pude seguir escuchando. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Ahora querían declararme incapaz. Querían quitarme hasta el derecho de decidir. Y entonces lo entendí. Lo entendí todo. Esto nunca había sido sobre mi bienestar. Nunca había sido sobre cuidarme. Esto era sobre el dinero. Sobre la casa. Sobre controlar todo lo que yo tenía. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero esta vez no lloraba por soledad. Lloraba por traición. Por el dolor de saber que mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre, me veía como un obstáculo. Como algo que debían remover para conseguir lo que querían. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando me levanté del suelo, algo había cambiado en mí. Ya no era la madre ingenua que creía en todo. Ya no era la víctima silenciosa. Ahora era una mujer que sabía la verdad. Y que iba a hacer algo al respecto. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. No era el auto de Elena. Era uno que no reconocía. Un auto pequeño, color blanco, con algunas abolladuras en la puerta. Del auto bajó Miranda. Renata, me llamó mientras caminaba hacia mí con pasos apresurados. Necesito hablar contigo. Es urgente. La hice pasar. Se veía agitada, nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba en el sofá. Miranda, ¿qué pasa?, le pregunté. Ella respiró hondo antes de hablar. Renata, yo trabajo medio tiempo en un cartorio. Lo sabes. Hago registros, archivo documentos, ese tipo de cosas. Asentí. Sí, lo sé. Ella continuó. Ayer, mientras organizaba unos papeles nuevos, vi algo que me llamó la atención. Un documento de procuración. Una procuración a nombre tuyo. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo? Yo no he firmado ninguna procuración. Miranda negó con la cabeza. Lo sé.
Por eso me preocupé. Tomé el documento y lo revisé. Renata, la firma no es tuya. Yo conozco tu firma. Esta es diferente. Alguien la falsificó. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Falsificaron mi firma. ¿Quién? ¿Para qué? Miranda sacó un papel doblado de su bolso. Hice una copia. Sé que no debería, podría meterme en problemas, pero eres mi amiga. Y después de todo lo que me ayudaste cuando lo perdí todo, no podía quedarme callada. Me entregó el papel. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era una procuración completa. Un poder legal total. Otorgado a Elena Teles. Con fecha de hace 2 semanas. 2 semanas. Justo después de que yo recibí la herencia. Seguí leyendo. El documento le daba a Elena poder total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis decisiones médicas, mis finanzas. Todo. Era como si yo hubiera dejado de existir como persona independiente y Elena ahora fuera mi dueña. Y al final, una firma. Una firma que se suponía era mía, pero que yo jamás había escrito. Miranda, susurré, esto significa que... Ella completó mi frase. Significa que legalmente, Elena puede vender tu casa sin tu permiso. Puede acceder a tus cuentas. Puede internarte en cualquier lugar que ella decida. Puede hacer lo que quiera contigo y con lo tuyo. Me llevé las manos a la boca para contener un grito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer algo así? Miranda se acercó y me tomó las manos. Renata, esto es fraude. Es un delito muy grave. Pero necesitamos actuar rápido. Si Elena intenta usar este documento antes de que lo impugnemos, las cosas se van a complicar mucho. Necesitas ir a la policía. Necesitas denunciar esto. Y necesitas un abogado. Un buen abogado. La miré con los ojos llenos de lágrimas. Miranda, es mi hija. ¿Cómo voy a denunciar a mi propia hija? Miranda apretó mis manos con fuerza. Renata, tu hija te está robando. Te está engañando. Falsificó tu firma. Te quiere quitar todo lo que tienes. Esto no es amor, Renata. Esto es abuso. Es un crimen. Y si no haces algo ahora, vas a perder todo. Tu casa, tu dinero, tu libertad. Todo. Vas a terminar encerrada en un lugar donde no quieres estar, mientras ella y ese marido suyo disfrutan de lo que te pertenece. ¿Es eso lo que quieres? Negué con la cabeza. Las lágrimas caían por mis mejillas sin control. No. No quiero eso. Entonces tienes que ser fuerte, dijo Miranda. Sé que duele. Sé que es tu hija. Pero ella tomó su decisión. Ella decidió traicionarte. Ahora tú tienes que decidir si vas a defenderte o si vas a dejarte destruir. Me quedé en silencio durante largos minutos. Pensé en Elena. En la niña que fue. En las noches que pasé despierta cuidándola cuando estaba enferma. En los sacrificios que hice. En todo el amor que le di. Y luego pensé en la mujer en que se había convertido. En su frialdad. En su urgencia por deshacerse de mí. En esos papeles que quería que firmara. En esa procuración falsa. Tienes razón, dije finalmente. Necesito defenderme. Miranda sonrió con tristeza. Esa es mi Renata. La mujer fuerte que conozco. Ahora, escúchame bien. Yo te voy a ayudar. Pero necesitamos ser inteligentes. No puedes confrontar a Elena todavía. Si ella se da cuenta de que sabes, puede acelerar sus planes. Puede intentar internarte de emergencia usando ese documento falso. Tenemos que reunir más pruebas. Tenemos que construir un caso sólido. Y luego, cuando tengamos todo listo, actuamos. Me explicó el plan. Primero, yo iría con el abogado Nicolás a denunciar la falsificación. Él iniciaría el proceso legal para invalidar la procuración. Segundo, necesitábamos grabar conversaciones. Conseguir evidencia de las intenciones de Elena y Patricio. Tercero, revisar si había más documentos falsos. Tal vez ya habían intentado vender la casa. Tal vez ya habían movido dinero que yo no sabía que tenía. Miranda conocía gente en el registro civil, en el catastro, en el banco. Podía ayudarme a investigar. Pasamos toda esa tarde planeando. Miranda hizo llamadas.
Habló con gente que le debía favores. Yo llamé al abogado Nicolás y le expliqué la situación. Él se mostró alarmado. Señora Renata, esto es muy serio. Venga a mi oficina mañana a primera hora. Traiga el documento. Vamos a iniciar acciones legales inmediatamente. También vamos a poner una alerta en el registro de propiedad para que nadie pueda vender su casa sin que usted esté presente y lo autorice personalmente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces apagadas, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes. Pensé en mi vida, en cómo había llegado a este punto. 68 años. Viuda. Traicionada por mi propia hija. Pero también pensé en que no estaba completamente sola. Miranda estaba conmigo. El abogado Nicolás estaba dispuesto a ayudarme. Y yo todavía tenía fuerzas. Todavía tenía lucidez. Todavía podía luchar. El sábado por la mañana fui a la oficina de Nicolás. Le mostré la copia del documento. Él lo revisó con cuidado, con una lupa incluso, comparando la firma falsa con mi firma real en mi identificación. Esto es claramente una falsificación, dijo. La inclinación de las letras es diferente. La presión del trazo también. Esto lo hizo alguien que intentó copiar su firma, pero no lo logró perfectamente. Vamos a denunciar esto ante la fiscalía. Y vamos a solicitar medidas cautelares para proteger sus bienes. Nicolás me hizo firmar varios documentos. Documentos reales esta vez, con mi firma verdadera, donde yo revocaba cualquier poder que supuestamente hubiera otorgado. Donde dejaba claro que yo era la única persona autorizada para tomar decisiones sobre mi vida y mis bienes. También redactó una carta dirigida a Vista Serena, informándoles que cualquier contrato a mi nombre que no tuviera mi firma notariada era fraudulento y que no debían aceptar ningún pago ni reservación sin mi presencia física. Salí de esa oficina sintiéndome un poco más segura. Pero sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Tenía que conseguir que Elena o Patricio confesaran sus intenciones. Tenía que grabarlos. Nicolás me había dado un pequeño dispositivo de grabación. Un aparato discreto que podía llevar en el bolsillo. La próxima vez que vinieran a visitarme, yo estaría lista. Yo tendría pruebas. Pruebas que no podrían negar. El domingo, Elena me llamó. Mamá, voy a ir a verte mañana. Necesitamos terminar de arreglar lo de la residencia. Ya esperamos demasiado. El tono de su voz había cambiado. Ya no era dulce. Era firme. Casi amenazante. Está bien, mija, respondí con voz tranquila. Te espero. Colgué y respiré profundo. Mañana sería el día. Mañana conseguiría las pruebas que necesitaba. Esa noche preparé todo. Revisé que el dispositivo de grabación funcionara correctamente. Practiqué cómo encenderlo sin que se notara. Lo puse en el bolsillo de mi suéter color verde, el que siempre uso. Preparé café. Saqué tazas. Todo tenía que parecer normal. Todo tenía que parecer como cualquier otra visita. Pero en mi interior, yo sabía que nada volvería a ser normal. Que esta era la última vez que recibiría a Elena como mi hija. Después de mañana, ella sería la mujer que intentó robarme. La mujer que falsificó mi firma. La mujer que quiso encerrarme para quedarse con lo mío. Me senté en mi cama y miré las fotografías en mi mesita de noche. Había una de Elena cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo, con 2 dientes de leche faltando, abrazando un muñeco de felpa. Se veía tan inocente, tan pura, tan llena de amor. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento esa niña dulce se convirtió en esta mujer capaz de hacerle tanto daño a su propia madre? Tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Tal vez el dinero solo sacó a la luz lo que siempre estuvo ahí. Guardé la fotografía en un cajón. No quería verla mañana. No quería que me hiciera dudar. No quería que el recuerdo de esa niña me impidiera hacer lo que tenía que hacer. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y esperé a que llegara el amanecer. El amanecer del día en que todo cambiaría. El día en que yo dejaría de ser la víctima y me convertiría en algo más. En una mujer que lucha. En una mujer que se defiende. En una mujer que no se rinde. Aunque eso significara perder a mi hija para siempre. El lunes amaneció gris.
Nubes pesadas cubrían el cielo como si supieran lo que estaba por venir. Me levanté temprano, a las 6 de la mañana. Me duché, me vestí con mi suéter verde donde llevaba escondido el dispositivo de grabación. Desayuné sin hambre. Solo un poco de pan tostado y té. El estómago se me había cerrado por los nervios. Revisé 3 veces que el aparato funcionara. Lo encendí, dije algunas palabras de prueba, lo apagué. Todo funcionaba perfectamente. Elena llegó a las 10 en punto. Venía con Patricio. Los dos entraron a mi casa con expresiones serias. Ya no había sonrisas falsas. Ya no había dulzura fingida. Elena traía otra vez la carpeta gris. Patricio cargaba un maletín negro. Se sentaron frente a mí en la sala. Yo encendí discretamente la grabadora en mi bolsillo. «Mamá», empezó Elena sin rodeos, «esto ya se está tardando demasiado. Necesitamos que firmes los papeles hoy. Ya hicimos la reservación en Vista Serena. Ya pagamos el depósito. Todo está listo. Solo faltas tú». «¿Pagaron el depósito?», pregunté. «¿Con qué dinero?». Elena y Patricio se miraron entre sí. Patricio habló. «Suegra, nosotros adelantamos el dinero. $5,000. Pero obviamente usted nos los va a reembolsar cuando firme todo. Es parte del proceso». Sentí la rabia subir por mi pecho, pero me mantuve calmada. Necesitaba que siguieran hablando. Necesitaba que se incriminaran solos. «¿Y si yo no quiero ir a Vista Serena?», pregunté con voz suave. «¿Qué pasa con esos $5,000? Elena suspiró con impaciencia. «Mamá, ya hablamos de esto. Es lo mejor para ti. Ya no puedes vivir sola. Mira este lugar. Está descuidado. Tú estás descuidada. Necesitas ayuda profesional. Y nosotros ya no podemos seguir preocupándonos todo el tiempo por ti. Tenemos nuestras propias vidas. Nuestros propios problemas». «Ah», dije. «Entonces esto es por ustedes. No por mí». Patricio intervino con tono irritado. «No empiece con eso, suegra. Estamos haciendo esto por todos. Usted estará mejor cuidada y nosotros tendremos tranquilidad». Elena abrió la carpeta y sacó los mismos papeles de antes. Más otros nuevos. «Mamá, aquí está el contrato de Vista Serena. Aquí está la autorización de venta de la casa. Y mostró un documento nuevo, es un poder notarial completo. Con esto nosotros podremos manejar todas tus cuentas, todas tus finanzas, todo. Será más fácil para todos». La miré fijamente. «Ustedes ya tienen un poder notarial a mi nombre», dije. «Uno que yo nunca firmé». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso pálida. Patricio dejó de respirar por un segundo. «¿Cómo?», susurró Elena. «¿Cómo sabes eso?». Me recosté en el respaldo del sofá, manteniendo la calma aunque por dentro mi corazón latía desbocado. «Sé muchas cosas, Elena. Sé que falsificaron mi firma. Sé que registraron un documento ilegal. Sé que planean quedarse con mi casa y mi dinero. Sé todo». Patricio se puso de pie bruscamente. «Eso es mentira. ¿Quién le está metiendo ideas en la cabeza? Fue esa entrometida de Miranda, ¿verdad?». Elena también se levantó. «Mamá, no sé qué te dijeron, pero estás confundida. Estás malinterpretando todo. Nosotros nunca haríamos algo así. Somos tu familia». «No estoy confundida», respondí con firmeza. «Tengo pruebas. Tengo el documento falso. Tengo testigos. Y tengo un abogado». Patricio empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «Esto es un desastre», murmuró. «Un maldito desastre. Elena, esto es tu culpa. Te dije que esperaras. Te dije que fueras más cuidadosa». Elena lo miró con furia. «Mi culpa. Tú fuiste el que tuvo la brillante idea de falsificar la firma. Tú fuiste el que dijo que nadie se daría cuenta. Y ahí estaba. La confesión. Ambos admitiéndolo. Ambos culpándose mutuamente. Yo me quedé sentada, escuchando, mientras la grabadora en mi bolsillo capturaba cada palabra. Patricio señaló a Elena con el dedo. «Yo solo quería el dinero para pagar nuestras deudas. Tú fuiste la que dijo que tu mamá ya estaba vieja,
que no necesitaba tanto, que sería fácil convencerla. Elena gritó. No me eches la culpa a mí. Los dos estábamos de acuerdo. Los dos necesitábamos ese dinero. Los observé discutir como dos extraños. Como dos criminales peleando por su botín. Y en ese momento, todo el amor que alguna vez sentí por Elena se evaporó. Se convirtió en algo frío. En algo duro. En aceptación. Aceptación de que mi hija no era quien yo creía. Aceptación de que había perdido a mi niña hace mucho tiempo. Tal vez nunca la tuve realmente. Basta, dije con voz fuerte. Ambos se quedaron callados y me miraron. Quiero que salgan de mi casa. Ahora. Y no vuelvan nunca. Elena dio un paso hacia mí. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No hay nada que arreglar, respondí. Ustedes falsificaron mi firma. Intentaron robarme. Intentaron encerrarme. Eso no se arregla con palabras. Eso se arregla con la justicia. Patricio soltó una risa amarga. La justicia. Usted no va a ir a la policía. No va a denunciar a su propia hija. No tiene el valor. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Ya fui a la policía. Ya presenté la denuncia. Ya todo está en manos de las autoridades. Y tengo esta conversación grabada. Así que sí, Patricio, sí tuve el valor. El rostro de Patricio se descompuso. Nos grabaste. Eres una vieja manipuladora. Elena empezó a llorar. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. ¿Cómo pudieron ustedes? Respondí. ¿Cómo pudieron traicionarme así? Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme. Patricio tomó a Elena del brazo. Vámonos. Esto ya no tiene solución. Nos vemos en corte. Y que sepa, señora, que vamos a pelear. Vamos a decir que usted está senil, que no sabe lo que hace, que necesita un tutor legal. Vamos a pelear hasta el final. Háganlo, dije con una calma que no sabía que tenía. Peleen todo lo que quieran. Yo tengo la verdad de mi lado. Y la verdad siempre gana. Salieron dando un portazo. El ruido resonó en toda la casa. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Acababa de enfrentar a mi hija. Acababa de plantarme firme. Acababa de defender lo que era mío. Y aunque dolía, aunque el corazón se me partía en pedazos, sabía que había hecho lo correcto. Me senté en el sofá y saqué el dispositivo de grabación. Lo apagué. Lo sostuve en mis manos como si fuera un tesoro. Porque lo era. Era la prueba. Era mi salvación. Era mi arma. Llamé al abogado Nicolás. Le conté lo que había pasado. Le dije que tenía la grabación. Él me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. Tomé mi bolso, guardé la grabadora, cerré la casa con llave y salí. El cielo seguía gris, pero yo sentía algo diferente. Sentía que por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Yo estaba al mando de mi propia vida. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, me lo iba a quitar. En la oficina del abogado Nicolás, reprodujimos la grabación 3 veces. Él tomaba notas meticulosas, marcaba los minutos exactos donde Elena y Patricio admitían haber falsificado mi firma, donde discutían sobre sus deudas, donde revelaban sus verdaderas intenciones. Esto es oro puro, dijo Nicolás. Con esto, señora Renata, no solo podemos defendernos. Podemos contraatacar. Ellos van a enfrentar cargos criminales. Falsificación de documentos, intento de fraude, abuso contra adulto mayor. Esto es muy serio. Me explicó los siguientes pasos. Primero, presentaríamos la grabación ante la fiscalía junto con el documento falsificado. Segundo, solicitaríamos una orden de restricción para que Elena y Patricio no pudieran acercarse a mí ni a mi propiedad. Tercero, iniciaríamos una demanda civil por daños y perjuicios. Y cuarto, nos aseguraríamos de que la procuración falsa fuera anulada oficialmente y borrada de todos los registros. Señora Renata, me dijo mirándome a los ojos, esto va a ser difícil. Van a intentar desprestigiarla. Van a decir que usted está confundida, que tiene problemas de memoria.
Van a pelear sucio. ¿Está preparada para eso? Asentí. Estoy preparada. Ya no tengo nada que perder, Nicolás. Ya perdí a mi hija. Ahora solo me queda mi dignidad. Y esa sí la voy a defender hasta el final. Él sonrió con respeto. Esa es la actitud correcta. Vamos a ganar esto. Los siguientes días fueron un torbellino. Nicolás presentó todos los documentos ante la fiscalía. Un fiscal llamado Matías Beltrán tomó el caso. Era un hombre de unos 40 y tantos años, serio, de voz grave. Me hizo muchas preguntas. Quería asegurarse de que mi testimonio fuera sólido, de que mi mente estuviera clara, de que yo entendiera completamente lo que estaba haciendo. Le respondí cada pregunta con firmeza. Le mostré que recordaba fechas exactas, nombres completos, detalles precisos. Le expliqué mi rutina diaria, mis actividades, mis responsabilidades. Le demostré que era una mujer perfectamente capaz de manejar su propia vida. El fiscal Matías quedó satisfecho. Señora Renata, le dijo al final, usted tiene un caso muy fuerte. Vamos a proceder con los cargos. Elena Teles y Patricio van a ser citados para declarar. Y le advierto, probablemente van a contratar un abogado que intentará negociar. Pero con esta evidencia, tienen muy pocas opciones. 3 días después, Elena y Patricio recibieron las notificaciones oficiales. Citación para comparecer ante la fiscalía. Cargos por falsificación de documentos y fraude. Orden de restricción temporal. Miranda me contó que Elena había ido a su casa llorando, buscando apoyo. Pero Miranda la enfrentó. Le dijo que lo que había hecho era imperdonable. Que yo había sido una madre ejemplar y que ella me había traicionado de la peor manera. Elena salió furiosa de ahí, gritando que todos me estaban llenando la cabeza de mentiras, que yo era una vieja malagradecida. Esa misma noche, Elena intentó llamarme. 20 veces. 30 veces. Dejó mensajes de voz. Al principio suplicantes. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Podemos arreglarlo. No involucres a la policía. Piensa en la familia. Piensa en lo que la gente va a decir. Pero yo no contesté. Cada llamada que rechazaba me hacía más fuerte. Cada mensaje que borraba sin escuchar me devolvía un pedazo de mi poder. Luego los mensajes cambiaron de tono. Se volvieron amenazantes. Vas a arrepentirte de esto. Vas a terminar sola. Nadie va a querer cuidarte cuando seas una vieja inválida. Te vas a morir sola en esa casa y nadie va a llorar por ti. Grabé esos mensajes también. Se los mostré a Nicolás. Él los agregó al expediente. Esto solo empeora su situación, dijo. Están cavando su propia tumba. La orden de restricción ya era temporal. Con estos mensajes amenazantes, voy a solicitar que sea permanente. Una semana después llegó la citación oficial. Elena y Patricio debían presentarse ante el fiscal Matías. Yo también fui citada como víctima y testigo principal. El día de la audiencia, Miranda me acompañó. Me puse mi mejor ropa, un conjunto color café que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Quería verme digna. Quería verme fuerte. Cuando llegamos al edificio de la fiscalía, Elena y Patricio ya estaban ahí, con su abogado. Un hombre de traje oscuro, con cara de tiburón. Elena me vio y corrió hacia mí. El guardia de seguridad la detuvo. Hay una orden de restricción, señora. No puede acercarse. Elena gritó desde la distancia. Mamá, por favor. Eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? La miré a los ojos. Ya no sentí dolor. Ya no sentí amor. Solo sentí vacío. Tú decidiste hacerte esto a ti misma, Elena. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío. Ella se derrumbó llorando. Patricio la sostuvo, pero me miraba con odio puro. Un odio que yo le devolví con indiferencia. La audiencia fue larga. El fiscal Matías presentó todas las pruebas. El documento falsificado. La grabación de audio. Los mensajes amenazantes. Los registros bancarios que mostraban que Elena y Patricio tenían deudas enormes. Más de $40,000 en tarjetas de crédito y préstamos.
El abogado de ellos intentó argumentar que yo había malinterpretado las intenciones de mi hija, que todo había sido un malentendido, que ellos solo querían ayudarme. Pero cuando reprodujeron la grabación en la sala, donde Elena y Patricio claramente admitían la falsificación, el abogado no tuvo nada más que decir. El fiscal dictaminó que había suficiente evidencia para proceder con un juicio formal. Los cargos se mantenían. La orden de restricción se hacía permanente. Elena y Patricio no podían acercarse a mí ni a menos de 200 metros de mi casa. No podían llamarme, escribirme ni intentar ningún tipo de contacto. Si lo hacían, enfrentarían arresto inmediato. Además, la procuración falsificada fue anulada oficialmente. Cualquier documento que Elena hubiera intentado tramitar con ese poder era inválido. Salí de esa audiencia con la cabeza en alto. Miranda me abrazó en el estacionamiento. Lo lograste, Renata. Estoy tan orgullosa de ti. Yo también me sentía orgullosa. Pero también sentía un cansancio profundo. Un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era el agotamiento de haber perdido a una hija. De haber descubierto que el amor que yo creía incondicional tenía un precio. $60,000. Ese era el precio de mi valor para Elena. Esa noche, en mi casa vacía y silenciosa, me senté a escribir. Saqué un cuaderno viejo que tenía guardado y empecé a escribir todo. Desde el principio. Desde el día que recibí la herencia hasta este momento. Escribí sobre mi dolor, sobre mi rabia, sobre mi decepción. Pero también escribí sobre mi fuerza. Sobre el coraje que encontré cuando pensé que no me quedaba ninguno. Sobre las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Miranda. Nicolás. El fiscal Matías. Extraños que se convirtieron en aliados. Escribí hasta que me dolieron las manos. Hasta que las lágrimas mancharon las páginas. Escribí hasta que las palabras se convirtieron en catarsis. Y cuando terminé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. No una paz completa, porque la herida todavía estaba fresca. Pero una paz suficiente para saber que había hecho lo correcto. Que no me había dejado vencer. Que había luchado y estaba ganando. Al día siguiente, Nicolás me llamó con noticias. El abogado de Elena y Patricio quiere negociar. Están dispuestos a declararse culpables de los cargos menores si retiramos los cargos mayores. Quieren evitar la cárcel. ¿Qué recomienda usted?, le pregunté. Él suspiró. Depende de lo que usted quiera, señora Renata. Si quiere justicia completa, seguimos adelante con el juicio y buscamos la condena máxima. Pero eso significa más meses de proceso, más audiencias, más estrés. Si acepta la negociación, ellos admiten su culpa, quedan con antecedentes penales, pagan una multa, y usted puede cerrar este capítulo más rápido. Pensé durante mucho tiempo antes de responder. ¿Qué quería yo realmente? ¿Venganza? No. ¿Justicia? Sí. Pero también quería paz. Quería cerrar esta puerta y empezar a reconstruir mi vida. Acepto la negociación, dije finalmente. Pero con una condición. Quiero que admitan públicamente lo que hicieron. Quiero que quede registrado oficialmente que intentaron defraudarme. Quiero que sus nombres queden marcados. Que la gente sepa quiénes son realmente. Nicolás sonrió al otro lado del teléfono. Eso puedo conseguirlo. Déjemelo a mí. Una semana después, Elena y Patricio firmaron la declaración de culpabilidad. Admitieron haber falsificado mi firma. Admitieron haber intentado apropiarse de mis bienes mediante engaño. Fueron condenados a libertad condicional, servicio comunitario, y una multa de $10,000 que debían pagarme como restitución. Sus nombres quedaron registrados en el sistema judicial. Cualquiera que buscara sus antecedentes encontraría estos cargos. Y lo más importante, la orden de restricción permanente se mantuvo. Nunca más podrían acercarse a mí. Los meses que siguieron fueron de transformación silenciosa. La noticia del caso se filtró en el vecindario. No porque yo la contara, sino porque estas cosas siempre se saben. La gente habla. Los vecinos preguntan. Y pronto todos supieron que Elena y Patricio habían intentado robarme y que yo los había denunciado. Las reacciones fueron variadas. Algunos me admiraban. Me decían que había sido muy valiente. Otros me miraban con lástima,
como si denunciar a mi propia hija fuera algo de lo que debería avergonzarme. Pero a mí ya no me importaba lo que la gente pensara. Había descubierto algo fundamental durante todo este proceso. Había descubierto que mi valor no dependía de lo que otros opinaran de mí. Ni siquiera dependía de lo que mi hija pensara de mí. Mi valor estaba en mí misma. En mi capacidad de levantarme cada mañana. En mi fuerza para defender lo que era justo. En mi decisión de no ser víctima. Miranda me visitaba cada semana. Tomábamos café en mi cocina y hablábamos de todo menos del juicio. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños postergados, de las cosas que queríamos hacer antes de ser demasiado viejas. Un día, Miranda me dijo algo que cambió mi perspectiva. Renata, tienes 68 años. Estadísticamente, podrías vivir 20 años más. Tal vez más. Eso es mucho tiempo. Demasiado tiempo para pasarlo encerrada en esta casa, reviviendo lo que pasó. Necesitas hacer algo nuevo. Necesitas vivir. Tenía razón. Yo había pasado los últimos meses consumida por el proceso legal, por el dolor de la traición, por la pérdida de Elena. Pero ahora que todo había terminado, ¿qué me quedaba? Una casa vacía. Recuerdos amargos. Y $60,000 que seguían intactos en mi cuenta bancaria. Dinero que Elena nunca pudo tocar. Dinero que era mío. Completamente mío. Para hacer lo que yo quisiera. Empecé a hacer listas. Cosas que siempre quise hacer pero nunca pude. Viajar al mar. Aprender a conducir. Tomar clases de algo, lo que fuera. Comprar ropa nueva. Ir al teatro. Comer en restaurantes elegantes. Cosas simples para otros, pero que para mí representaban libertad. Representaban vida. Representaban que todavía había tiempo. Todavía había posibilidades. Lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de manejo. La instructora se llamaba Valeria. Era una mujer de unos 50 años, paciente y amable. Cuando le dije mi edad, ella sonrió. Nunca es tarde para aprender, señora Renata. He tenido estudiantes de hasta 80 años. Usted está jovencita todavía. Sus palabras me hicieron reír. Hacía tanto tiempo que no me reía de verdad. Las primeras clases fueron aterradoras. El auto se me apagaba constantemente. Confundía el acelerador con el freno. Valeria tenía que agarrar el volante cuando yo me distraía. Pero poco a poco, fui mejorando. Aprendí a sentir el auto. A confiar en mis reflejos. A no tener miedo. Después de 2 meses de práctica, presenté el examen. Y lo pasé. A mis 68 años, obtuve mi licencia de conducir. El día que recibí la licencia, lloré. Pero no de tristeza. De alegría. De orgullo. Miranda estaba conmigo y me abrazó fuerte. Lo lograste, me dijo. Ahora eres imparable. Compré un auto usado. Nada lujoso. Un auto pequeño, color plateado, económico y confiable. La primera vez que lo conduje sola, mis manos temblaban. Pero cuando salí a la calle, cuando sentí el volante entre mis manos y la libertad de poder ir a donde yo quisiera sin depender de nadie, supe que había tomado la decisión correcta. Conduje hasta el mar. Era algo que había soñado hacer toda mi vida. Tardé 4 horas en llegar. Me detuve varias veces en el camino para descansar, para tomar café, para asegurarme de que iba bien. Pero llegué. Y cuando vi el océano por primera vez en mi vida, me quedé sin palabras. Era más grande de lo que imaginaba. Más hermoso. Más poderoso. Me quité los zapatos y caminé por la arena. El agua fría tocó mis pies. Y me sentí viva. Completamente viva. Mientras tanto, supe por comentarios de vecinos lo que estaba pasando con Elena y Patricio. Su matrimonio se estaba desmoronando. Patricio culpaba a Elena por todo. Decía que ella lo había convencido de participar en el fraude. Elena lo culpaba a él. Decía que todo había sido idea de Patricio. La verdad era que ambos eran igualmente culpables. Y ahora ambos estaban pagando las consecuencias. Patricio perdió su trabajo. Su empleador se enteró de los cargos criminales y lo despidió. Elena tuvo que dejar el pequeño negocio de repostería que tenía porque nadie quería comprarle a alguien con antecedentes por fraude. Tuvieron que vender su casa para pagar las deudas.
Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio peligroso. Y según los rumores, estaban en proceso de divorcio. Parte de mí sentía pena. Parte de mí todavía recordaba a la niña que Elena fue. Pero la mayor parte de mí sabía que esto era justicia. No venganza. Justicia. Ellos tomaron decisiones. Ellos planearon robarme. Ellos falsificaron documentos. Ellos amenazaron con declararme incapaz. Y ahora enfrentaban las consecuencias naturales de sus acciones. Yo no les había hecho nada. Ellos se lo habían hecho a sí mismos. Un día, 6 meses después del juicio, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Elena. La abrí con manos temblorosas. Decía simplemente esto: mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que lo siento. Que me arrepiento cada día. Que he perdido todo, incluyendo lo más importante: a ti. No espero que me respondas. Solo necesitaba decirte esto. Tu hija que te falló. Leí la carta 3 veces. Busqué sinceridad entre las palabras. Busqué verdadero arrepentimiento. Y tal vez estaba ahí. Tal vez Elena realmente lo sentía ahora que había perdido todo. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba rota. Y yo había aprendido a vivir sin ella. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. No la tiré. Pero tampoco la respondí. Seguí adelante con mi vida. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que tenía talento para eso. Mis cuadros eran simples, pero me llenaban de satisfacción. Pinté el mar que había visto. Pinté mi casa. Pinté mis manos viejas sosteniendo flores. Cada pintura era una forma de sanar. Una forma de expresar todo lo que había vivido. Vendí algunas piezas en una feria local. Gente que no me conocía compró mis pinturas. Me pagaron por ellas. Y aunque el dinero no era mucho, el hecho de que alguien valorara mi trabajo, mi arte, mi expresión, significaba más que cualquier cantidad. Significaba que yo todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Que mi vida no había terminado. Que apenas estaba comenzando una nueva etapa. Miranda y yo hicimos un viaje juntas. Fuimos a las montañas. Nos hospedamos en una cabaña pequeña. Caminamos por senderos rodeados de árboles. Respiramos aire puro. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros errores, de nuestras esperanzas. Y una noche, sentadas frente a una fogata, Miranda me dijo: «Sabes que admiro más de ti, Renata. Que no te volviste amargada. Muchas personas en tu lugar se habrían llenado de odio. Pero tú elegiste seguir adelante. Elegiste vivir. Eso es verdadera fortaleza». Sus palabras me tocaron profundo. Porque tenía razón. Yo pude haberme quedado estancada en el resentimiento. Pude haber dejado que la traición de Elena me consumiera. Pero elegí diferente. Elegí reconstruirme. Elegí perdonarme a mí misma por haber sido ingenua. Elegí soltar lo que no podía cambiar y abrazar lo que sí podía. Han pasado casi 2 años desde aquel jueves gris cuando recibí la noticia de los $60,000. 2 años desde que vi las llaves de Patricio caer al suelo. 2 años desde que descubrí que mi propia hija era capaz de traicionarme. Pero también han pasado 2 años desde que decidí defenderme. Desde que encontré mi voz. Desde que aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy tengo 70 años. Mi cabello está completamente blanco ahora. Las arrugas en mi rostro son más profundas. Mis manos tiemblan un poco más que antes. Pero mis ojos brillan de una forma que no brillaban hace 2 años. Porque ahora sé quién soy. Sé de lo que soy capaz. Sé que puedo sobrevivir a lo peor y salir más fuerte del otro lado. Vendí mi casa. Esa casa llena de recuerdos que ya no me servían. Esa casa donde crié a Elena, donde perdí a mi esposo, donde me sentí más sola que nunca. La vendí por un buen precio y compré una casa más pequeña en otro barrio. Una casa con jardín, con ventanas grandes que dejan entrar el sol. Una casa que es mía y solo mía. Sin fantasmas. Sin culpas. Solo un espacio nuevo para una vida nueva. Con el dinero de la venta y lo que me quedaba de la herencia, pude vivir tranquila. No de forma lujosa,
pero sí con dignidad. Sin preocuparme por cada peso. Sin tener que contar monedas para comprar comida. Y lo más importante, sin depender de nadie. Aprendí a disfrutar mi soledad. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección. Puede ser libertad. Continué con mis clases de pintura. Mejoré tanto que la maestra me invitó a exponer en una galería pequeña. Mis cuadros estuvieron colgados durante un mes junto a los de otros artistas. Vendí 5 piezas. El dinero no importaba. Lo que importaba era ver a gente desconocida pararse frente a mis pinturas, observarlas, conectar con ellas. Ver que mi historia, mi dolor, mi renacimiento, podía tocar a otros. Una tarde, mientras pintaba en mi nuevo jardín, una vecina joven se acercó. Se llamaba Natalia y tenía unos 30 años. Venía acompañada de su abuela, una mujer de mi edad que caminaba con bastón. «Señora Renata», dijo Natalia, mi abuela escuchó su historia. Y quería conocerla. La abuela de Natalia se sentó en mi porche. Me contó que su hijo también había intentado quitarle su casa. Que la había amenazado, manipulado, asustado. Pero ella nunca se atrevió a denunciarlo. Vivía con miedo constante. Le tomé las manos. Le dije que no era tarde. Que ella todavía podía defenderse. Que había ayuda disponible. Le di el número de Nicolás. Le di el número del fiscal Matías. Le dije que si yo pude hacerlo a mis 68 años, ella también podía. Lloró en mis brazos. Y 2 semanas después, me llamó para decirme que había presentado una denuncia. Que por primera vez en años, dormía tranquila. Esa experiencia me hizo darme cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres mayores que son abusadas, manipuladas, robadas por sus propios familiares. Mujeres que callan por miedo, por vergüenza, por amor malentendido. Y si yo podía ayudar aunque fuera una de ellas, mi dolor habría tenido sentido. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ahí conocí a muchas mujeres con historias similares a la mía. Algunas peores. Hijos que las golpeaban. Nietos que las robaban. Familias que las abandonaban en asilos contra su voluntad. Escuché cada historia con respeto. Compartí la mía. Y juntas nos apoyamos. Nos recordamos unas a otras que teníamos valor. Que merecíamos respeto. Que nunca era tarde para defendernos. Una de esas mujeres, Romina, se convirtió en mi amiga cercana. Ella tenía 75 años y había perdido todo a manos de su hijo adicto. Pero estaba reconstruyéndose. Trabajaba medio tiempo en una biblioteca. Vivía en un apartamento pequeño pero limpio. Y sonreía. A pesar de todo, sonreía. Su fortaleza me inspiraba. Me recordaba que el dolor no tiene que ser permanente. Que podemos elegir sanar. De Elena no volví a saber directamente. Solo rumores. Que se había divorciado de Patricio. Que trabajaba limpiando casas. Igual que yo lo hice durante 30 años. Que vivía sola en ese apartamento pequeño. Parte de mí quería saber cómo estaba. Parte de mí todavía la recordaba como mi niña. Pero la mayor parte de mí había hecho las paces con su ausencia. Había aceptado que ella tomó su camino y yo tomé el mío. Y que esos caminos ya no se cruzarían. Un día, mientras conducía mi auto por la carretera hacia el mar, me detuve en un mirador. Bajé y me paré frente al paisaje. El viento movía mi cabello blanco. El sol calentaba mi rostro arrugado. Y me sentí en paz. Completamente en paz. Pensé en todo lo que había vivido. En todas las veces que me caí y me levanté. En todas las lágrimas que derramé. En todas las batallas que peleé. Y me di cuenta de que había ganado. No había ganado dinero, ni fama, ni reconocimiento público. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad. Había recuperado mi voz. Había aprendido a amarme a mí misma después de que otros dejaron de amarme. Había descubierto que mi valor no dependía de ser madre, de ser útil, de ser necesitada. Mi valor estaba simplemente en existir. En ser Renata. En ser yo. Volví a mi auto y seguí conduciendo. Llegué al mar cuando el sol comenzaba a ponerse.
Me senté en la arena y observé cómo el cielo se pintaba de naranja, rosa, morado. Los colores que nunca había podido apreciar antes porque siempre estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Pero ahora tenía tiempo. Ahora tenía paz. Ahora tenía vida. Saqué mi cuaderno, el mismo donde había escrito toda mi historia hace 2 años. Lo abrí en una página en blanco. Y empecé a escribir una carta. No para Elena. No para Patricio. Sino para mí misma. Para la mujer que fui. Para la mujer que soy ahora. Querida Renata, escribí. Sobreviviste. Cuando pensaste que no podrías, lo hiciste. Cuando el mundo te traicionó, encontraste fuerzas en tu interior. Cuando tu hija te abandonó, te encontraste a ti misma. No fue fácil. No fue rápido. Pero lo lograste. Y ahora, a tus 70 años, estás viviendo la vida que siempre mereciste. Una vida en tus propios términos. Una vida sin miedo. Una vida con libertad. Estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de nosotras. Cerré el cuaderno. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes. No eran de dolor. Eran de gratitud. Gratitud por estar viva. Por haber tenido el coraje de luchar. Por haberme dado una segunda oportunidad a mí misma. El sol terminó de esconderse en el horizonte. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro. Me quedé sentada ahí, en la arena, sintiendo la brisa fría del mar en mi piel. Y supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de soledad. Todo me había traído hasta aquí, hasta este momento de paz absoluta. Me levanté, sacudí la arena de mi ropa y caminé de regreso a mi auto. Conduje a casa con una sonrisa en el rostro. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedos. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Que me había defendido. Que había elegido vivir. Y si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si tú también has sido traicionada por alguien que amabas, si también te han hecho sentir que no vales, que no importas, que eres un estorbo, quiero que sepas algo. No lo eres. Tú vales. Tú importas. Y nunca, nunca es tarde para defenderte. Para recuperar tu vida. Para ser libre. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite tu dignidad. No firmes papeles que no entiendes. No entregues el control de tu vida por miedo a estar sola. Porque estar sola es mejor que estar rodeada de gente que te usa. La soledad elegida es libertad. El abandono forzado es abuso. Si necesitas ayuda, búscala. Hay abogados, fiscales, organizaciones que defienden a adultos mayores. No estás sola. Hay gente como Miranda, como Nicolás, como el fiscal Matías, que están dispuestos a ayudarte. Solo tienes que atreverte a dar el primer paso. A levantar la voz. A decir, esto no está bien y voy a defenderme. Y si ya lo hiciste, si ya peleaste tu batalla y ganaste, te felicito. Sé lo difícil que fue. Sé cuánto dolor costó. Pero también sé lo liberador que se siente al otro lado. Cuando te das cuenta de que sobreviviste. De que eres más fuerte de lo que creías. De que tu vida todavía tiene valor, propósito, belleza. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje desde la traición hasta la libertad. Si esta historia te tocó, si te ayudó de alguna forma, déjame un comentario. Comparte tu propia historia si te sientes cómoda haciéndolo. Y dale me gusta para que más mujeres como nosotras puedan encontrar esta historia y saber que no están solas. Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para vivir. Tu vida es tuya. Y mereces vivirla con dignidad, respeto y amor. Principalmente amor propio. Porque ese es el amor que nadie puede quitarte. El amor que siempre estará ahí, esperando a que lo descubras. Yo soy Renata. Tengo 70 años. Y mi vida recién está comenzando.